o interés cultural de Cecimín, citada para el lunes 24 de noviembre a las 6 de la tarde. El estado del arte en cáncer, Imagínate de que el la doctor Ramiro, quimioterapia a eh, la inmunoterapia. una dedicatoria a los 100 libros El que vamos invitado es el doctor pues, Rodrigo Mosquera. podemos usar los otros libros que no le cargué en el carro al doctor Bueno, Martín. por favor, apaguemos micrófonos. Gracias. El moderador es el doctor, el académico Gustavo Landazábal. Voy a referirme a algo muy corto del doctor Rodrigo Mosquera. Doctor Rodrigo Mosquera es oriundo de la ciudad de Pasto, estudió medicina en la Universidad de San Martín de Pasto y posteriormente viajó a Buenos Aires, Argentina, en donde hizo primero una especialización en medicina interna en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente oncología clínica en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo otra nueva especialización en inmunooncología en la Universidad Austral de Buenos Aires y actualmente regresó de Buenos Aires y está en la ciudad de Cali, Colombia, en temas de investigación. Todavía no tiene un sitio definido para su ejercicio profesional, pero hablando con Rodrigo me decía que está en dos ciudades, o en Cali o en su ciudad natal, que es la ciudad de Pasto. El académico Gustavo Landazar Bernal es cirujano gastrointestinal y endoscopía digestiva. Esto lo hizo en la Pontificia Universidad Javeriana. Previamente se había formado como cirujano general en la Universidad Militar Nueva Granada, donde hace como 40 años tuvimos la oportunidad de conocernos. Gustavo es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Actualmente es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía. Gustavo es miembro de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Gustavo es profesor emérito del Hospital Militar Central en Bogotá y actualmente es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, donde tengo el honor como miembro de número de trabajar con él. Bueno, yo creo que con esto, Gustavo, te paso la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica, la logística de la reunión y ya después oiremos a Rodrigo, que todos estamos muy ansiosos de este tema del estado del arte, de la quimioterapia a la inmunoterapia. Gustavo, Bueno, tienes doctor, la palabra. gracias, doctor Ramírez. Bueno, primero un saludo muy especial al doctor Rodrigo José Mosquera Luna, nuestro conferencista del día de hoy. Es un inmunooncólogo que nos va a poner muy al día de las nuevas terapias que están surgiendo en el cáncer. Y es muy importante tocar estos temas. Fíjense que, por ejemplo, Colombia en el año 2024 tuvo 275.778 muertos. De esos muertos, 53.564, es decir, un 19.42 fueron por cáncer. Es una patología que afecta directamente a todo el planeta y en nuestro país obviamente tiene una repercusión importante. Todos los avances que ha tenido la oncología en sus tratamientos han permitido que, por ejemplo, en países de la OCDE
se baje alrededor de, en las últimas 3 décadas, un 26% la mortalidad por cáncer, lo cual indica que todos estos avances sí están logrando mejorar pronósticos y sobrevidas de los pacientes. Entonces, es un momento muy especial para que en esta presentación del día de hoy, que se titula El estado del arte en cáncer, de la quimioterapia a la inmunoterapia, pues quedemos de primera mano por alguien que está directamente correlacionado con este tipo de manejos y que tiene entrenamientos muy calificados en este tipo de patologías, que trabaja en investigación en todas estas áreas, pues nos comente cómo está ese manejo, en qué consiste, y pues vamos a escuchar al doctor Rodrigo José Mosquera Luna. Doctor Mosquera, estamos para escuchar su presentación y al final de ella pues haremos algunos comentarios propios y de los asistentes que quieran participar. Doctor Mosqueras, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues al doctor Landazábal y al doctor Ramírez, pues por la presentación. Pues he considerado este tema pues algo llamativo porque pues obviamente la historia del tratamiento del cáncer pues es un antes y un después con todos estos tratamientos. De hecho, uno de mis frases célebres pues es porque en oncología la esperanza también se escribe con inmunidad y esto demuestra que realmente el pronóstico y y las expectativas de vida de las personas con cáncer pues cambiaron muchísimo con este tipo de tratamientos. Y para empezar un poquito con todo esto, pues quiero hablar un poco sobre el panorama a través de la historia, ¿sí? Cómo ha surgido todo este tratamiento, cómo fue que empezó todo y en qué momento, pues, podemos ver que no solamente nosotros como seres humanos, pues, padecemos el cáncer, sino que hay datos más o menos de los dinosaurios de la era cretácica, donde este dinosaurio, el Centrosaurus apertus, encontró el fósil en un lago en Alberta, Canadá, en donde se demostró que uno de sus huesos tenía osteosarcoma. Entonces, miren que esto no es nuevo. Esto es una patología que viene ya a lo largo de la historia afectando la calidad de vida de todos los seres vivos. Y no solamente en ese aspecto, el arte también nos lo ha mostrado. Tenemos esta pintura de Michele Redi Ridolfo, donde nos muestra claramente esa alteración anatómica que produce el cáncer de mama. Pueden ver una versión del pezón con cambio en la coloración de la piel muy típico del cáncer de mama. En esta otra, el descendimiento de Van der Weyden de 1943, también podemos ver que uno de sus protagonistas célebres tiene un bocio. Entonces, miren que esto se viene presentando y lo han venido observando a través de la historia. Eh, y pues obviamente, pues no, yo creo que la persona más importante que nos mostró todo esto, pues fue Hipócrates, ¿no? Con la primera descripción del cáncer o carcino, piel de cangrejo, que él refería a esto, y con Vesalio, pues, que fue uno de los más contribuyentes artistas, pues, o cirujanos, que ayudó un poco a controlar la parte quirúrgica de estos tumores inicialmente. Y bueno, empezamos primero, ¿qué es el cáncer? Pues el cáncer es una enfermedad en donde tenemos un descontrol en la proliferación y en la división celular. Crecen sin control, sin diferenciación, sin freno y activando vías metabólicas que hacen perenne la perpetuidad de la célula tumoral como tal. Puede originarse en cualquier parte del cuerpo donde haya células, ¿sí? Generalmente, pues tenemos aproximadamente 100 billones de células en el cuerpo humano estimadamente. Normalmente, pues, se multiplican a través de la división celular, las diferentes fases del ciclo celular, la metafase, la telofase, ¿sí? Y obviamente las alteraciones del ciclo celular y las aberraciones del ADN son las que llevan a la presencia de la célula tumoral. Entonces, pues cuando lo normal es que las células cuando envejecen, pues se mueran, ¿sí? No sucede esto en el cáncer. Y todo comienza hacerse un estudio un poco más exhaustivo es con Rudolf Virchow, que él demostró en la teoría celular del cáncer, el que vio que en sus apreciaciones del microscopio veía células que perpetuaban
la división celular de forma descontrolada. Entonces aparece la teoría celular del cáncer, ¿sí? Y aquí empezamos a catalogarla como una entidad fisiopatológica, pues de gran magnitud. No obstante, a principios de siglo, con los esposos Curie y Marie Curie, pues aparece la radioterapia, ¿sí? Que básicamente, pues, si la quimioterapia fue el arma, la radioterapia fue la puntería de ese tipo de tratamientos sistémicos y que obviamente en conjunto, pues, marcan una era de tratamiento totalmente agresiva contra esta enfermedad y con unos resultados, pues, que al momento, pues fueron muy buenos. ¿Y cómo fue esa evolución? Entonces, miren, ustedes pueden ver aquí más o menos la quimioterapia formalmente aparece entre los años 70, 60, ¿sí? Donde ya se empiezan a ver eh, tratamientos o por lo menos quimioterápicos que son muy eficaces frente al control de la enfermedad. Entonces aparecen los antracíclicos, aparecen los platinos, aparecen los alquilantes, ¿sí? Y el conjunto de esto, la combinación de estos, pues vamos a empezar a utilizarlas en pro del tratamiento de los tumores. Entonces aquí aparece la quimioterapia como tal, ¿sí? Con esquemas que más adelante pues vamos a ver un poquito más. Ya más o menos finales de los 90, inicios del 2000 hasta el 2010, comienzan las terapias dirigidas o las terapias blanco, en donde a partir del descubrimiento del genoma humano, la decodificación del genoma humano, empezamos a ver ciertas mutaciones en donde los genes son partícipes de la aparición de enfermedades oncológicas y comenzamos a desarrollar terapias dirigidas. Entonces, fíjense ustedes que aparece ya los famosos receptores de tirosina quinasa que están implicados pues, en distintos tumores, ya sean sarcomas del estroma basal intestinal, como el tumor de Gist, cáncer de riñón, ¿sí? Cáncer de pulmón. Entonces, empezamos a hacer terapias dirigidas en base a los inhibidores de tirosina quinasa y no obstante aparece el ticoma. Y como también tenemos el genoma humano, tenemos un ticoma que es un mapa de todos los receptores de tirosina quinasa que hacen partícipe en los distintos tumores que aparecen. Y ya más o menos hacia el 2010 y a hoy, pues aparecen ya tratamientos en base a la comprensión del microambiente tumoral. Y yo creo que esta es una parte que a nosotros, pues, nos interesa muchísimo porque empezamos a conocer un poco ese comportamiento de lo que es la célula tumoral y aparecen, pues, la inmunoterapia como tal, ¿no? Entonces aparecen el trastuzumab, el imatinib, el pembrolizumab y nivolumab, entre otros que vamos a ir hablando poco a poco. Pero en sí, ¿quiénes fueron los que nos dieron la primera pauta del tratamiento moderno de la oncología? Y fue Goodman y Gilman, ¿sí? Dos químicos farmacéuticos de la Universidad de Yale. Ellos evidenciaron que los pacientes o los soldados que se expusieron al gas mostaza en la Primera y Segunda Guerra Mundial tenían leucopenia, ¿sí? Entonces, en base a eso, determinaron si las mostazas nitrogenadas, sobre todo la mecloretamina, pues era un medicamento o alguna sustancia útil para tratar de controlar un poco este fenómeno que ya Virchow años atrás nos había mencionado, ¿sí? Y ellos tuvieron una paciente con un linfoma no Hodgkin, en donde administraron una mostaza nitrogenada con unos muy buenos resultados y control de la enfermedad, obviamente de forma transitoria. Entonces, pues yo creo que los primeros esbozos de la quimioterapia, pues son gracias a estos dos representantes que realmente iniciaron como tal la especialidad de la oncología. De hecho, la primera residencia en oncología clínica fue del Memorial Sloan Kettering, ¿sí? Que fue más o menos a principios de los años 50, en donde ya empezaron a formar oncólogos clínicos como tal. Más o menos, aquí yo lo que ya les había comentado un poquito, en los años 60 aparecen los citostáticos, metotrexate, alquilantes latinos, antracíclicos, ciclofosfamida, pues que hoy por hoy pues también siguen siendo nuestro caballito de batalla, nuestro primer caballito de batalla frente a los pacientes con tumores. Entonces aquí tenemos un poquito la historia, ¿no? Lo que ya les había hablado.
que la primera quimioterapia se introdujo hacia los años 40. Hubieron avances en los, se mejoraron, se perfeccionaron en los años 60 y 70, y aparecen nuevos quimioterápicos, ¿sí? Y más o menos entre los 80 y los 90, casi 2000, empiezan a perfeccionarse las combinaciones de quimioterapia, tanto para los cánceres de testículo, para los tumores hematológicos como linfomas, ¿sí? Y obviamente, pues, la cereza del pastel, yo creo que de todo esto, pues el pináculo de la investigación ha sido la inmunoterapia. Y traía yo a mención al doctor Lawrence Einhorn, que es para mí el oncólogo que más ha salvado vidas en el mundo. Y él fue el precursor del protocolo BEP, ¿sí? Que es bleomicina topocidosis platino, que se utiliza ampliamente para tumores de células germinales. En caso de testículo, por ejemplo, es el que más ha salvado vidas en todo el mundo, pues, ya que la incidencia de esta patología, pues, es alta, ¿no? Y todavía, pues, está vivo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con él el mes pasado en Buenos Aires, que nos vino a visitar, pues, en donde yo estaba y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, ¿qué es la quimioterapia y cuáles son los principios de aplicaciones? Primero, pues que es son fármacos específicos, ¿sí? Que obviamente sirven para atacar células cancerosas, pero no obstante, atacan células cancerosas, sino también células buenas, ¿sí? ¿Y por qué tenemos esta situación? Porque la quimioterapia es un citotóxico directo del ADN. Acordémonos que la oncología lo que trata básicamente son las enfermedades del ADN. Por lo tanto, nosotros tratamos, el cáncer es una enfermedad del ADN. Y nuestra primera herramienta que tenemos en nuestro arsenal de armamento, pues es la quimioterapia. Obviamente, para optimizar su eficacia, pues generalmente es administración intravenosa, ¿sí? Pero hoy en día, en la medida que se ha venido perfeccionando la investigación, hemos encontrado tratamientos orales, ¿sí? Con una altísima eficacia, ¿sí? En cuanto a los resultados en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y tal es el caso del cáncer de pulmón, ¿sí? Cuando tenemos pacientes con mutaciones driver que llamamos, cuando tienen mutaciones de los genes ALK, genes de ROS1, genes del EGFR, que es el FR. Entonces son tratamientos que vienen en apogeo y con unos resultados impresionantes. También los tenemos en comprimidos en cáncer de mama metastásico, como primera línea y también como bloqueo hormonal. Entonces, son tratamientos que vienen perfeccionándose cada vez y pues la idea es poder optimizar un poco su proceso a este nivel. Y obviamente, pues, el paciente oncológico es un paciente de entrada difícil, ¿sí? Porque el cáncer es una enfermedad que no solo enferma al paciente, sino que enferma a la familia y por lo tanto, pues, el manejo que se debe dar a este tipo de pacientes, pues, tiene que ser con suma prudencia, con sumo cuidado y sobre todo con muchísima humanidad. Entonces, esto es lo más importante para tratar de mitigar un poco lo que conlleva el universo del cáncer y así también eh, intervenir directamente en la parte de efectos secundarios asociados a otros tratamientos de quimioterapia que muchas veces para nosotros pues es una limitante frente a la continuidad de muchos protocolos de tratamiento en estos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas y el impacto de la quimioterapia en pacientes? Pues obviamente, como ya les decía, es un pilar fundamental en nuestros pacientes para el tratamiento y el control de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros buscamos principalmente es la efectividad en reducción tumoral. Lo más importante en quimioterapia y generalmente es la respuesta rápida. Nosotros, en algunos tipos o en algunos casos, hacemos algo que se llama la neoadyuvancia y la adyuvancia. La neoadyuvancia es el tratamiento que nosotros efectuamos en los pacientes antes de llevarlos a un procedimiento quirúrgico y con objetivos muy, muy específicos. Una, obviamente, citorreducción local de la enfermedad, pero para mí la más importante de todas es la enfermedad microscópica. Si nosotros limitamos y atacamos la enfermedad antes de llevarlo a un evento quirúrgico, los resultados
a posterior en este tipo de pacientes, pues van a ser mucho mayores. Ahora, no todos los tumores se benefician de neoadjuvancia, ¿sí? Pero aquellos que son plausibles de manejo neoadjuvante, pues son los que mejor resultado tienen, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo del caso del cáncer de pulmón, cáncer de mama de mayores de 3 centímetros, cáncer de recto, ¿sí? Que hacemos algo que llama terapia neoadjuvante total, que es la TNT, que puede estar basada en quimioterapia o radioterapia, y todo con este objetivo que ya les decía. Lo ideal siempre en oncología, todos los tumores pues tenemos que ser plausibles de ser quirúrgicos, ¿sí? Los tumores que son quirúrgicos pues tienen más chance de respuesta a favor del paciente. Obviamente, como yo les decía, se usan diferentes tipos de cáncer, tanto en tumores líquidos como sólidos. Los tumores líquidos me refiero a los tumores hematológicos, leucemia, linfomas. Complemento a otros tratamientos, ¿sí? Como yo les decía, pues obviamente lo que uno busca es la respuesta rápida, ¿sí? Frente a la enfermedad, ¿sí? A la citorreducción tumoral. Pero hoy por hoy se ha venido combinando este tratamiento con inmunoterapia, en algunos casos pues muy puntuales. ¿Y qué es lo que nos ayuda mucho eso? Y es la respuesta. Mientras la quimioterapia nos permite tener una respuesta rápida, la inmunoterapia en la neoadjuvancia o en este tipo de pacientes, pues evidentemente es mantener esa respuesta sostenida en el tiempo. Sin embargo, obviamente, pues hay desafíos en este tipo de pacientes, los efectos secundarios que ya les decía, hay efectos que son persistentes y que van a estar presentes cuando, por ejemplo, usamos platinos, ¿sí? Por ejemplo, son altísimo riesgo de metizantes, y el cisplatino, el oxaliplatino, el carboplatino. Va a haber pérdida de cabello, ¿sí? Lo que se recomienda cuando uno se expone a alquilantes, sobre todo ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, pues es quitar o retirar el cabello antes de que suceda esto. ¿Por qué? Porque la pérdida es dolorosa, ¿sí? Se produce un fenómeno de capilaritis que produce dolor del cuero cabelludo, y esto es muy molesto para los pacientes. La fatiga, que son frecuentes en casi todos los protocolos, y obviamente pues esto es por el impacto sistémico del tratamiento. Podemos encontrar también resistencias primarias al tratamiento, si algunos tumores pueden ser resistentes, y tenemos el caso de los sarcomas, del cáncer de páncreas, por ejemplo, que ellos lo que tienen pues muchas veces, nosotros le llamamos resistencia estromal, ¿sí? Y es la altísima sobreproducción de tejido neoplásico persistente. ¿Por qué? Porque son tumores muchas veces en donde el P53 es un antioncogen que permite la regulación del crecimiento tumoral, y estos pacientes con este tipo de enfermedades generalmente tienen mutación del P53. Entonces, eso es un factor importantísimo para que puedan hacer resistencia primaria. Y obviamente, al hacer una resistencia primaria, pues limita su eficacia inicial. Obviamente, es un impacto emocional importante, o sea, es la sensación de tener un diagnóstico de esos, pues la frustración que produce en el paciente, pues es primero que todo un fracaso a la salud, ¿no? Entonces, pues son pacientes que experimentan ansiedad, depresión, y pues obviamente esto demuestra que este tipo de pacientes no los podemos manejar solos, sino que necesitamos de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Para poder abordar de forma integral eh, toda esta patología pues que alberga. Entonces, pues obviamente los retos en esto, pues la investigación continúa para optimizar su uso y minimizar efectos adversos relacionados al tratamiento. Y bueno, y yo creo que pues algo que nos ha motivado mucho y que hemos visto, yo creo que en los últimos 10 años en oncología, es el advenimiento pues de la inmunoterapia, ¿sí? Y que ha revolucionado por completo ha roto paradigmas que se tenían antes, y se ha creado pues un nuevo estándar de tratamiento, un estándar de manejo, y que yo pienso pues que debería trabajarse mucho pues en la comprensión y el acceso sobre todo a este tipo de tratamiento.
¿no? Y yo creo que pues aquí en los hitos de la inmunoterapia tenemos pues como hace 100 años teníamos a Albert Einstein como la cabeza máxima de la ciencia, pues yo creo que hoy por hoy pues estos dos personajes, Tasuku Honjo y James Allison, que ellos fueron premio Nobel en 2018 y 2017-2018, ¿qué hicieron ellos? Ellos descubrieron las dos partes más importantes de la célula tumoral y es el microambiente tumoral. Ellos determinaron unos receptores a nivel tanto de la célula tumoral como en el linfocito. Entonces, miren que ellos integraron ya a la fisiopatología del cáncer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de- de- tiene un papel importantísimo en la génesis del tumor. ¿Qué es lo que ellos encontraron en su investigación? Y es que muchas veces el sistema inmunológico actuaba como guardaespaldas de la célula tumoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían unos receptores que eran los PDL1, ¿sí? Que lo descubrió James Allison, perdón, Tasuku Honjo, y James Allison descubre otro que es el CTLA4. Es como si estos receptores, cuando están activados, le colocaran una venda, ¿sí?, a los ojos de los linfocitos y no determinaran que el tumor es algo que es en contra del cuerpo, ¿sí? Entonces lo que hacían era protegerlo. Y ellos demostraron pues que al inhibir estos dos receptores, pues obviamente se quitaba la venda a los linfocitos y podían atacar la célula tumoral y contener la enfermedad. Entonces, obviamente, nosotros le llamamos los inhibidores de checkpoint, que son los inhibidores a nivel inmunológico, pues obviamente que cambió completamente el paradigma del manejo del cáncer. ¿Sí? Hay avances hay significativos en la terapia CAR-T, en CAR-T-cell. Acordémonos que los linfocitos T, principalmente los CD8, pues son fundamentales en el control de la enfermedad y que muchas veces tenemos que hacer cultivos celulares de CAR-T-cell, sobre todo en tumores hematológicos, para hacer control de enfermedad y aumentar así su población y cambiar un poquito la estructura quimérica de sus proteínas para que puedan identificar este tipo de enfermedades. No, yo no veo que me la toque. Obviamente la aprobación de tratamientos innovadores pues ha cambiado un poco el enfoque del tratamiento del cáncer, como yo Y les a veces decía, no. y hay nuevas técnicas de combinación de terapias que están mejorando un poco la eficacia de la inmunoterapia y es en los últimos 2, 3 años el advenimiento de los anticuerpos biconjugados, que es otra arma que tenemos pues para poder hacer el control de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de los tipos de inmunoterapia? Uno son los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que fueron aquellos que, pues, más o menos entre los 90, a finales de los 90 y principios de los 2000 salieron, ¿sí? Que tenemos unos un poquito más limitado en oncología, pero pues por lo menos tenemos que el rituximab es un caballito de batalla sobre todo para tumores hematológicos, linfomas no Hodgkin, CD20 positivos. ¿Sí? Y obviamente, pues lo que a nosotros nos compete y creo que es lo que nos trae y nos reúne a todos en este momento es la presencia de los inhibidores de checkpoint, ¿sí? A nivel de las células T, que fue de lo que les hablé un poquito. Entonces, si comparamos los mecanismos de acción de quimioterapia e inmunoterapia, pues la quimioterapia es netamente citotóxica, actúa sobre el ADN, ataca la división celular, y la inmunoterapia, pues obviamente potencia el sistema inmunológico para tratar de contener la enfermedad, de identificar la célula tumoral y así destruirla. Entonces, aquí podemos ver un poquito en qué consiste ese tipo de receptores. Entonces, aquí tenemos una célula T, ¿sí? Que tiene su receptor PD1 y su homólogo PDL1 en la célula tumoral. Tenemos al CTLA4 en el linfocito, ¿sí? Y su homólogo CD80 en la célula tumoral. Y tenemos los antígenos de mayor histocompatibilidad, es que eran como su sistema más primitivo que se activaba, pero era al que engañaba la célula tumoral. Entonces, en cuanto a los PD1, tenemos de los más utilizados pembrolizumab, nivolumab, ¿sí? Que son muy útiles en cáncer de pulmón, en melanoma
en cáncer, en tumores digestivos, tanto como de la unión gastroesofágica, gástrico, colon, ¿sí? Hepatocarcinoma, inhibidores del CTLA-4 como el tremelimumab y el ipilimumab, que son muy útiles en melanoma. Hoy por hoy, por ejemplo, el melanoma cambió completamente la historia, ¿sí? Y tenemos sobrevivientes de estadios 4 a 10 años con inmunoterapia. Entonces, miren lo que antes podía sobrevivir máximo un año, 6 meses, hoy tenemos 10 años de sobrevida global y yo creo que el impacto que hemos evidenciado pues es aquí, ¿no? Y hay otros que son los inhibidores de los PDL1, ¿sí? El atezolizumab y durvalumab, que actúan directamente sobre la célula tumoral y me parece que es un avance bonito con los PDL1. ¿Por qué? Porque ya hemos visto tumores que nosotros llamábamos fríos. ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos dos tipos de tumores fríos y tumores calientes. Tumores fríos son los que tienen poquitos o nada de linfocitos y los tumores calientes son los que tienen muchísimos linfocitos, o sea, los que tienen más inflamación. Cuando un tumor es rico en inflamación, pues obviamente ese tipo de tumores van a responder muchísimo mejor a los inhibidores de checkpoint o a la inmunoterapia. ¿Cuál es un tumor frío por excelencia? El sarcoma. Otro tumor frío por excelencia, el cáncer de páncreas. Lastimosamente, este tipo de tumores, pues, no han podido ser adecuados de buena respuesta frente a la inmunoterapia, ¿sí? Excepto a la quimioterapia. Entonces, miren que esto es más o menos lo que hemos venido viendo. Ahora, ¿qué ha sido la limitante? El otro tipo de toxicidad, y yo creo que nos hemos enfrentado todos y nos seguimos enfrentando no solamente en los países de primer mundo, sino pues obviamente nosotros en más que todo, pues es la toxicidad financiera que tienen estos medicamentos. Son medicamentos que más o menos en Colombia rondan entre los 15 a 60 millones la ampolla, ¿sí? Y uno puede estar utilizando en algunos casos 2 y 3 ampollas cada 21 días. Entonces, pues esto es una limitante muchas veces para poder acceder al tratamiento, ¿no? Y es la pregunta que muchas veces nos hacemos en los congresos y es, ¿cuánto vale una vida, no? Entonces, esto ha sido para nosotros tal vez la parte triste de todo esto, sí, es el costo, sí, y ni que hablar de algunos otros medicamentos que ya les quería mencionar, que son los anticuerpos biconjugados, y básicamente los anticuerpos biconjugados, pues es, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del trastuzumab deruxtecan. El trastuzumab deruxtecan es un medicamento, un anticuerpo biconjugado que se está utilizando en cáncer de mama HER2 positivo y en el HER2 low y ultra low con unos resultados que la verdad cambiaron por completo la historia del cáncer de mama, limitando casi a un 90% la progresión de la enfermedad sistema nervioso central. Acordémonos que el cáncer de mama HER2 positivo tiene tropismo por sistema nervioso central por la presencia de exosomas HER2 positivo a nivel del cerebro. Los exosomas son partículas celulares que están tanto en la mama como en el cerebro. Y lo que hace la célula tumoral es tratar de buscar dónde encuentra similitud de los exosomas para poder hacer su nicho premetastásico. Y el trastuzumab deruxtecan pues, ha impactado directamente sobre eso. Y básicamente hagan de cuenta la historia del caballo de Troya. ¿Sí? Aquí tenemos al trastuzumab deruxtecan, que se une a través de un linker a nivel de la célula. El linker le abre la puerta pensando que es uno de los de ellos está a favor de ellos, entra a la célula a través del endosoma, abre la compuerta, digamos, que trae el quimioterápico, ¿sí? Y actúa directamente soltando la quimioterapia dentro del núcleo, dentro del ADN. Obviamente, la respuesta citotóxica, perdón, intracelular, pues es mucho mayor, ¿sí? Pero ¿qué es lo positivo de esto? Que los efectos adversos muchas veces no tienen nada que ver con la quimioterapia. Entonces,
Miren, este ya es un tratamiento a nivel intranuclear que tenemos, ¿sí? Del cáncer de mama. Y no solamente en el cáncer de mama hemos visto esto. Entonces, aquí les traía el sacituzumab govitecan, que es para el cáncer de mama triple negativo. Y está el enfortumab vedotin, que se usa como un anticuerpo biconjugado para el cáncer de vejiga metastásico. Y esto fue, por ejemplo, los estudios de enfortumab vedotin, pues eso lo presentaron en el ASCO 2023 y la gente se paró de la emoción, ovacionó el estudio por los resultados en sobrevida global y sobrevida libre progresión. Antes un paciente con cáncer de vejiga estadio 4 tenía 16 meses de PFS. PFS es la sobrevida libre progresión y sobrevida global similar. El adicionar enfortumab vedotin en combinación con pembrolizumab con inmunoterapia, esa sobrevida la duplicó a 33 meses. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo en una enfermedad que es catastrófica como el cáncer de vejiga metastásico. Entonces, esto, la verdad, nos cambió por completo el panorama, la sobrevida, ¿sí? Pero lo que también acompaña a la inmunoterapia es la toxicidad financiera. Son tratamientos que básicamente pueden costar entre 60 y 100 millones de pesos mensuales, ¿sí? Entonces, pero que te garantizan, pues obviamente, una sobrevida, pues muchísimo mayor, con una mejor calidad de vida. Ahora también tenemos otros tratamientos que son mucho más costosos, que no los traje a colación, que son los radioligandos, ¿sí? Sobre todo en cáncer de próstata metastásico, en donde vemos pues que los costos pues son exorbitantes, $60,000 por cada aplicación y son 6 aplicaciones. Entonces, uno se pregunta cuánto cuesta una vida y en dónde está esa vida que se está tratando, ¿no? Eh, Versus una quimioterapia que puede salir entre 7 y 20 millones de pesos la aplicación. Entonces, yo traía a colación una representación de lo que es esa interacción de la célula tumoral, el microambiente tumoral y el linfocito. Entonces, miren, aquí ustedes un linfocito que eh, actúa bajo la influencia del pembrolizumab o un anti-PD1 o PDL1, identifica la célula tumoral, ¿sí? Y empieza a atacarla. ¿Y cómo lo ataca? ¿Por qué? Porque la célula tumoral permanentemente está produciendo neoantígenos que el linfocito va a estar detectando para tratar de limitar un poco la actividad tumoral. Entonces, aquí es la parte bonita de la inmunoterapia es que la tasa de supervivencia a 5 años pues es del 85% y con una presencia de 30% de efectos adversos versus lo que produce la quimioterapia, que es números invertidos, ¿sí? Un 30% de supervivencia a 5 años muchas veces solamente con quimioterapia y 85% de efectos adversos con la administración de inmunoterapia, ¿sí? Y obviamente, pues, estos son algunos de los estudios donde yo les hablaba. Tenemos los Keynote, ¿sí? En pulmón con pembrolizumab. Miren la sobrevida global, el hazard ratio de 0,56. O sea, ¿eso qué significa? Que solamente el 44% de esos pacientes mueren versus los 56% de sobrevida global. Eso es mucho en un cáncer de pulmón de célula pequeña metastásico. Miren el melanoma, el Checkmate 0,67, una hazard ratio de 0,68 en sobrevida global. O sea, son datos que son fehacientes en cuanto a su efectividad, a su eficacia y sobre todo a la sobrevida global que estos tienen, ¿no? Miren, tenemos en gastroesofágico el Checkmate 649, ahora está el Matterhorn con durvalumab, que también mostró unas cifras pues que la verdad no pensábamos que iban a salir en este tipo de pacientes. Y hay algo interesante también que no lo coloqué, y es el tema de la vacunación, ¿sí? Hoy en día, eh, pues, viene en boga sobre todo, pues, patologías de alto impacto, ¿sí? Como el cáncer de cervix, ¿sí? El cáncer de cervix lastimosamente, es una enfermedad de países pobres, ¿sí? Y nosotros, pues, somos uno de ellos, no nos salvamos, y yo creo que tenemos que hacer como médicos, pues,
campaña muy a favor de la vacunación. ¿Por qué? Porque eso en pacientes que no han iniciado vida sexual les previenen un 90% de hacer cáncer de cervix invasivo y que de ese 90%, el 97% no me llegue a NIC2, o sea, a un grado 2 de cáncer de cervix. Entonces, tenemos que hacer muchísima campaña a favor de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Sí, tenemos, creo que la triconjugada que alberga el 16, el 18 y el 25, si no estoy mal, ¿sí? Pero también hay otras vacunas que nos llegan a cubrir los 9 virus del papiloma humano que están asociados a tumores, ¿no? No solamente cáncer de cervix, sino tumores de cabeza y cuello. Eso es más o menos, este es mi hospital de formación, Hospital Militar Central, también en Buenos Aires. Aquí me formé como oncólogo y eso es más o menos lo que les traía, no sé, dudas, preguntas. Bueno, doctor Rodrigo José Mosquera, primero muy amable, creo que ha dado usted una charla de un alto nivel, muy por encima posiblemente de la capacidad de muchos de los presentes, de nosotros, los presentes que no trabajamos directamente en toda esa área. Pero usted tocó cosas bien importantes en esto, mostrándonos cómo ha venido evolucionando la tecnología, la invención de las terapias a llegar a ser mucho más efectiva y por eso los datos que decíamos de cómo se ha disminuido la mortalidad por cáncer en las últimas 3 décadas. Pero nos tocó unos factores bien importantes y es el costo de tratamientos que está implicando esos avances. Hay estudios que muestran que anualmente los costos del cáncer se incrementan entre un 14 a 17%. Y eso para los bolsillos de los ministerios de Hacienda de todos los países, que normalmente para la salud, al menos en el grupo de la OCDE, en promedio dedican 8.6 a 9.7 del Producto Interno Bruto, pues para toda la salud es un valor muy importante. Por ejemplo, en cáncer, la OCDE está dedicando 449 mil millones de euros al año en el manejo del cáncer. Y a ese valor no se le suma el valor de los costos paralelos. Llamo yo paralelos no lo que se invierten en el manejo del diagnóstico y la terapia y los controles del cáncer en el paciente, sino lo que valen las incapacidades laborales, lo que valen las muertes prematuras, que suman en los cálculos que se tienen $163.000, es decir, millones de euros. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 600.000 millones de euros al año el costo del manejo del cáncer. Entonces viene la pregunta, ¿qué se puede hacer para tratar de bajar esos costos? Y ahí es donde vienen diferentes factores. Por ejemplo, quisiera preguntarle al doctor Mosquera si nos habla un poquito de lo que es el tamizaje y qué implicación tienen los tamizajes en cuanto al manejo del cáncer y en costos de cáncer. Claro que sí. El tamizaje realmente para nosotros, o bueno, para la gente, es una herramienta que es demasiado útil. ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo de un tamizaje? Es detectar tempranamente la enfermedad. Entonces, es el caso del cáncer de cervix. Nosotros solicitamos el Papa Nicolau, la citología cervicuterina, con el fin de identificar células que sean tumorales antes de que la enfermedad se establezca. ¿Y en qué momento nosotros decimos que la enfermedad se estableció? Cuando esa célula tumoral compromete la lámina propia del cervix, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos básicamente es impactar en tratar de que esos pacientes que tienen la infección por VPH y que tienen además de eso cambios celulares asociados al tumor, pues que no lleguen en un estadio avanzado, ¿sí? O que lleguen en un estadio, digamos, inicial en donde el control local de la enfermedad pues sea suficiente, o muchas veces que solamente su sistema inmunológico lo elimine, ¿no? Como es el caso del NIC1. Entonces, pues yo pienso que si nosotros nos vamos a costos en tamizaje, pues son muy positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento
nos vamos a ahorrar muchísimas complicaciones asociadas a esta situación. Tal es el caso, por ejemplo, de la radiografía en la detección de nódulos pulmonares. Entonces, hacer una radiografía donde podamos identificar un nódulo pulmonar a tiempo, pues también nos va a ahorrar muchísimas complicaciones y costos asociados a las complicaciones de toda esta enfermedad. Entonces, pues lastimosamente nosotros los oncólogos, pues vemos es el resultado del fracaso de las políticas públicas, por lo menos en la parte de tamizaje. Cuando nos llega un paciente con un cáncer de pulmón avanzado o un cáncer de cervix, pues obviamente lo que está mostrando es que hay un fracaso en el manejo de las políticas públicas en cuanto al tamizaje y la prevención primaria de estas enfermedades, que pues obviamente si nosotros impactamos en prevención primaria, pues vamos a ahorrarnos muchísima plata. Perfecto. Eso es bien importante. Fíjate que ahí nos ha comentado uno, la vacuna del VPH, Ujú. cómo baja el riesgo de mortalidad por cáncer de cervix, a que se presente el carcinoma de cervix. A título de curiosidad, eh, la meta de la OCDE era llegar al 90% de vacunación en niñas. Y ese Ujú. 90% solamente lo alcanzaron España, Portugal, Chile y Noruega en el año Sí, 2022. El resto de los países todavía no han logrado eso, pero con ese solo detalle de la vacunación se pueden prevenir el 90% de los casos de cáncer de cervix, que es una de las total, mayores causas de mortalidad por cáncer que tenemos. A título informativo, en Colombia no está dentro de los 5 primeros en este momento el cáncer de cervix, pero sí es de los que causan una mayor mortalidad. En colon, por ejemplo, una colonoscopia cada 10 años baja la mortalidad en un 73%, exactamente. con todo lo que implica la disminución de costos en el manejo de esos pacientes de cáncer. Y la mamografía entre los 60 y los 69 años reduce el riesgo de morir por un cáncer de seno en la mujer en un 33%. Entonces, Total. esa parte, pues yo creo que es fundamental para, para prevenir, primero, la enfermedad y segundo, el costo que tiene público para un país asumir esos manejos. Quisiera saber también un poco que nos hablara algo de qué es eso del análisis genómico que se hace hoy en día en los tumores, que eso también Sí. se habla mucho y uno lo oye como una ciencia ficción. A ver si usted, en términos sencillos, en el auditorio tenemos médicos y no médicos y es importante que todos entendamos qué es eso a título informativo. Perfecto, sí, yo creo que es un tema lindo porque eso ha venido en boga y yo creo que consolidándose en los últimos 2, 3 años, sí, el estudio genómico del tumor. Y es que, como ya les decía, toda enfermedad oncológica es una enfermedad del ADN, ¿sí? Y por ende, pues tenemos que entender un poquito cómo se produce esto. Y por ejemplo, ¿para qué nos sirve el tema del estudio genómico? Sobre todo, por ejemplo, les voy a poner un caso. Cáncer de colon, estadio 3. Generalmente, el primer paso es cirugía, ¿cierto? Hacen la colectomía o hemicolectomía. Uno hace quimioterapia posteriormente a la cirugía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se demostró que muchas veces, y que obviamente que no tenga mutaciones pues asociadas a este tipo de tumor, muchas veces queda el DNA circulante del tumor, aún así se haya quitado toda la enfermedad y se haya dado todo el tratamiento de quimioterapia y biológicos que demanda la enfermedad. Pero hay algo que nosotros llamamos enfermedad mínima residual o enfermedad mínima circulante, y es la presencia de ADN tumoral circulante en este tipo de pacientes. Se dice que más o menos el 47% de los pacientes que tienen un cáncer de colon estadio 3, pues tienen un riesgo de recidivas, aún así se haya controlado la enfermedad eficazmente, tanto quirúrgicamente como, como médicamente. Entonces, pues, es un tema que viene hoy en día, pues, en crecimiento, sí, no solamente en cáncer de colon, ya se habla de mediciones del ADN en melanoma,
en cáncer renal. Ahora, el riesgo para nosotros en nuestro ADN de tener un tumor, pues obviamente uno siempre que hace la historia clínica del paciente, es importantísimo conocer los antecedentes personales oncológicos y antecedentes familiares de ese paciente. No es lo mismo tener un paciente que tuvo en su familia, el papá, en la mamá o el papá, cáncer de mama, ¿sí? Por ejemplo, un hombre con cáncer de mama, a otra persona que no haya tenido cáncer de mama. Entonces, eso es muy, muy probable que esa persona o ese paciente lo padezca. ¿Sí? Y hay distintos tipos de tumores que se asocian mucho a mutaciones propias de la familia. Entonces, el cáncer de mama, el cáncer de colon, ¿sí? Para nosotros es un factor importante la historia de la enfermedad. De hecho, en cáncer de colon, nosotros en un paciente que tenga familiar directo, lo que recomendamos es empezar con la colonoscopía 10 años antes de la aparición de la enfermedad del familiar en primer grado. Entonces, si el papá lo tuvo a los 40 años, pues el hijo tiene que empezar a los 30 años con colonoscopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una fuerte influencia genética del ADN, este tipo de patologías, ¿no? No sé si logré un poquito dilucidar la interrogante. Sí, doctor Mosquera, básicamente en la quimioterapia hasta finales del siglo pasado se hablaban de medicamentos para el cáncer de pulmón, para el cáncer de riñón, para el cáncer gástrico, pero a raíz de los estudios mutacionales de genoma, ya lo que se habla es para el tipo de mutación que está generando cada tumor. Entonces ya no se habla por órgano, sino por la mutación y por eso se llaman terapias blanco, terapias target. Van Ujú. específicamente al mecanismo que está generando Está respondiendo a la las actividad preguntas que me está tumoral. haciendo él y de los que están participando, de los que Bueno, están asistiendo. quería que avanzáramos en otro factor y es en la longevidad y su repercusión en el cáncer. Ujú. La población mundial se está volviendo más longeva y eso es bueno, Sí. pero eso conlleva que aparezcan patologías crónicas y que aparezca más cáncer. En ese sentido, ¿qué nos puede decir, doctor Mosquera, a título informativo? Pues que estoy muy de acuerdo, digamos, con esa apreciación porque hemos estado viendo que a, a consecuencia de la longevidad estamos esperando ya pacientes con tumores que tienen que aparecer por lo menos después de los 80 años, ¿no? Antes la expectativa de vida pues no superaba esa edad y hoy en día pues estamos viendo pacientes de alta, digamos, muy longevos, ¿sí? Y pues con patologías que esperamos que aparezcan, ¿sí? Y es el caso del cáncer de próstata, ¿sí? Después de los 80 años pues hay un chance del 80-90% de riesgo de tener cáncer de próstata en los hombres. Entonces, pues obviamente todo esto trae consecuencia, pues la presencia de estas patologías, ¿sí? Y que obviamente, pues no solamente también la longevidad, sino que yo creo que agregaría también los estilos de vida. Yo creo que también los estilos de vida ha sido algo que ha impactado muchísimo en la aparición prematura de tumores. Hoy en día estoy viendo pacientes de 38, de 40, 42 años con cáncer de colon pues que no deberían por qué tenerlos a esa edad. Y yo creo que los factores de riesgo que hoy por hoy pues están viendo, pues se están limitando un poco la brecha de aparición de estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, el estrés, el tabaquismo, la obesidad, las enfermedades cardiometabólicas, el consumo de alcohol, pues obviamente son factores que van a acelerar un poco la aparición del cáncer, ¿no? Entonces, yo creo las comidas, digamos, ricas en los jamones, todo esto, ¿no? Entonces, estos son factores que yo pienso que podemos nosotros contrarrestar desde el punto de vista de estilos de vida y obviamente disminuir el chance de que aparezcan de forma temprana. Y obviamente la longevidad, pues, ha sido un factor en donde hemos visto que ha aumentado muchísimo la incidencia de tumores a nivel de genitourinario, ¿sí? Sobre todo riñón y próstata, y tumores digestivos, ¿sí? Cáncer de colon, cáncer de estómago y algo que nos ha tenido un poco preocupados, cáncer biliares. Entonces,
hepatopancreatobiliares, ha venido como en aumento con respecto a este tipo de situaciones asociadas a la longevidad. Muy bien, doctor Mosquera. Ya casi para terminar, veo que el doctor Ramírez tiene la mano levantada. Una última observación. Esto que acaba de decir el doctor Mosquera es súper trascendente. El 40% de las lesiones cancerosas se pueden prevenir con estilos de vida saludables y la prevención contra exposiciones nocivas. 40% de las lesiones cancerosas. Eso debe llamar poderosamente la atención para que nosotros como ciudadanos simples trabajemos en nuestro propio estilo de vida para disminuir esa incidencia que va a llevar a mortalidades excesivas y a costos imposibles de sostener. No nos cansaremos de hacer los médicos énfasis en evitar el cigarrillo, en evitar el consumo nocivo de alcohol, en tener dietas saludables. Hay que ingerir, nosotros estamos en el trópico, ingerir frutas, verduras, ensaladas, ojalá 5 variedades diarias. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Para esto es importante evitar la inactividad física. Se recomiendan 150 minutos de ejercicio a la semana por la Organización Mundial de la Salud. Eso, el solo ejercicio, cambia hasta el microbioma intestinal. El solo ejercicio va a ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. El que hace ejercicio tiene menos tendencia a fumar. Y pues los colombianos ojalá no tomáramos muy seguido. Y por último, queda como un factor que ya se nos sale individualmente de las manos, que es la contaminación ambiental en cuanto tiene que ver a la concentración de micropartículas en el medio ambiente. Entonces, esos parámetros de vida saludable son los que los médicos no podemos dejar de promover en las consultas diarias de nuestros pacientes, porque eso sí va a lograr bajar la incidencia del cáncer y va a lograr bajar los costos para lograr un sistema de salud sostenible que hoy en día, como estamos viviendo nosotros los colombianos, hasta que no nos metemos la mano al bolsillo y empezamos a pagar drogas de unos costos que francamente son absurdos, como hablar de tratamiento de cáncer de próstata de 1.368 millones para el que le dé un cáncer de próstata y requiere ese tipo de terapia de acuerdo a su estado mutacional de la lesión. Entonces, ese es tal vez el mensaje de fondo de esta charla, en que nosotros los médicos tenemos que trabajar por los estilos de vida saludables y es un hábito individual. Es la persona, sumados todos, los que vamos a lograr disminuir los costos de la salud y obviamente vamos a tener una vida mucho más saludable. Doctor Ramírez, usted tiene la mano levantada, hágame el favor y damos apertura para la participación de los asistentes. Gracias, profesor Gustavo y Rodrigo. Muy interesante todo lo planteado y pues, lo que aprendimos sobre esta charla. Yo tengo una preguntita. ¿Qué tanta utilidad tiene la inmunoterapia en los cánceres de vejiga? Pues sabemos que los cánceres de vejiga en estadios bajos van muy bien con la cirugía, pero el problema que tienen, más que metástasis, es que se reproducen localmente a los 3 o 4 años. Entonces, pues tenía esa pregunta, que qué tanta utilidad puede tener o todavía no hay estudios, sobre todo en los uroteliales papilares. Gracias. Sí, bueno, primero una pregunta bastante interesante porque pues la vejiga, la génesis del cáncer de vejiga, en la mayoría de los casos, en el 90% por lo menos, en el 100% de los casos de nosotros acá en Occidente es por el cigarrillo, ¿sí? ¿Y por qué se produce? Porque el cigarrillo muchas veces no produce cáncer de pulmón primero y primero hace el cáncer de vejiga, ¿sí? Y básicamente es porque la nicotina nosotros la eliminamos por vía urinaria, pero se deposita en la vejiga. Y ese depósito de nicotina y todos los desechos del tabaco, pues obviamente crea una situación o una condición inflamatoria en la vejiga,
¿sí? Entonces, el hecho de que se produzca inflamación, haya alteración de la citoarquitectura del epitelio, digamos, vesical, pues va a favorecer la producción de pólipos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que si ese pólipo es músculo invasor o no. Si ese pólipo no es músculo invasor, pues lo que hacemos es control local con cistoscopía y polipectomía y pues hace muchas veces ver si es candidato para hacer la inmunoterapia más antigua que tenemos, que es las instilaciones con bacilo de Guerin o con quimioterapia con mitomicina. Ahora, partiendo de este principio de que es un tumor caliente, ¿sí? ¿A qué me refiero que es caliente? Que es un tumor que tiene muchísimos linfocitos, pues cuando tenemos un tumor que es rico en linfocitos, esos tumores se benefician muchísimo de inmunoterapia, porque tenemos cómo estimular al sistema inmunológico a través de la inmunoterapia para hacer control de la enfermedad. Entonces, hay muchísimos estudios con nivolumab, con pembrolizumab, ¿sí? Que han venido, pues, en boga o en creciendo, pues, con resultados muy positivos en el control de la enfermedad músculo invasora. Entonces, de hecho, tenemos terapias con prequirúrgicas, ¿sí? Con inmunoterapia y de mantenimiento para los pacientes que se quieren operar y los que no se quieren operar. Entonces, en Listo. los dos escenarios tenemos la posibilidad de usar inmunoterapia con unos excelentes resultados, ¿no? Muy amable, doctor Mosquera. El señor Fernando Guzmán Chávez está pidiendo la palabra. Sí, Sí, señor, muchas gracias. Bien pueda. Es que el doctor toca un punto muy importante, la inmunoterapia. Y resulta que aquí debo hacerles un recorderis. El doctor Álvaro Morales, médico javeriano, hizo su internado en el Hospital Militar. En este momento es ciudadano canadiense desde hace muchos años. Fue quien, como lo dijo el doctor, describió la investigación de la BCG y la deficiencia de testosterona para el manejo del cáncer. Para el año 2018, cuando se cumplían 50 años del inicio de la inmunoterapia, esta revista dijo, el doctor Morales cambió el rumbo de la urología, lo cual lo describe como una leyenda viviente y sigue trabajando en esta situación porque, como ya lo dijo Jorge y también lo dijo el doctor, en el estadio inicial la inmunoterapia sigue siendo efectiva. Problemas que hemos tenido en Colombia es la producción. Ese ha sido el grave problema porque por momentos no se consigue la inmunoterapia, pero sigue siendo vigente. Gracias. Muy amable, doctor Fernando, no lo había reconocido. Bienvenida a la urología aquí a esta Pero, charla. pero si es que se tocó el tema, se ha tocado muchos temas, Sí, entonces no, tocaba lo estar. obligaron. Lo obligaron a Claro, participar, eso está bien. sí, No, señor. no, muy bien. Ahí recordamos al doctor Bonilla Nar, también colega cirujano del Hospital Militar, que en la década del 60 ya estaba haciendo trabajos de inmunoterapia, no con la terminología de hoy en día, pero con los mecanismos de hoy en día. Y eso es algo que no se le ha reconocido claramente, pero es tal vez de los primeros a nivel mundial que estaba haciendo terapias de inmunoterapia con vacunas que él mismo producía, con unos mecanismos no muy ortodoxos, pero que válidos para tratamiento de pacientes con cáncer. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, observación. creo que vi una pregunta allí sobre escrita. Que, el doctor Alejandro Niño Murcia pregunta, quiero oír la opinión del doctor Mosquera de la inmunoterapia como terapia de rescate en el cáncer de colon cuando la quimioterapia ha fallado. Bueno, otra pregunta también muy interesante y que se ha venido viendo en los últimos años, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos como tal el cáncer de colon, nosotros estudiamos básicamente tres mutaciones, ¿sí? Que es
la mutación del KRAS, del NRAS y el BRAF. Y adicionalmente, nosotros lo que miramos es genómicamente cómo es el comportamiento de los microsatélites, ¿sí? La inestabilidad microsatelital. Y para nosotros, esto, sobre todo en tumores avanzados, estadios 4 principalmente, que es donde más aboga o más estudios hay, es que aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital se benefician de hacer inmunoterapia. Y hoy por hoy está el famoso estudio, el Checkmate 9HW, en donde mostró unos resultados a largo plazo, ¿sí? En combinación con nivolumab más ipilimumab para estos pacientes, en donde mostró que la sobrevida global se duplicaba, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar y que ojalá pudiéramos ver es que esos pacientes tengan inestabilidad microsatelital para que se puedan beneficiar de inmunoterapia. Ahora, entre colon izquierdo y colon derecho, ¿cuál es más frecuente encontrar o en dónde encontramos la inestabilidad microsatelital? Es en el colon derecho, ¿sí? Y si ustedes, pues, miran, realmente el cáncer más agresivo de colon es el de colon derecho y eso tiene una explicación embriológica, ¿sí? Porque el colon derecho sale a partir del mesodermo, ¿sí? Y el colon izquierdo del ectodermo. Al salir del mesodermo, su célula base inicial es una célula mesenquimática, lo que le confiere la mayor agresividad y el mayor riesgo de tener este tipo de mutaciones en este tipo de pacientes, ¿no? Lo vemos mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Entonces, para nosotros la inestabilidad microsatelital es lo más importante que tenemos en cáncer de colon y de hecho, si nosotros tenemos una mutación del KRAS o del BRAF, que uno dice, bueno, tener un BRAF es terrible, pues obviamente le damos mucha más preponderancia a la inestabilidad microsatelital que a las otras mutaciones. Y por lo que yo les explicaba, voy a referirme a esta diapositiva y es que en el cáncer de colon, cuando hay inestabilidad microsatelital, la célula tumoral me va a producir neoantígenos, ¿sí? Cuando es inestable. Al producir mi neoantígenos, lo que yo puedo hacer es decirle a la inmunoterapia, quítele la venda de los ojos al linfocito y destrúyame el tumor. Por eso, la respuesta a largo plazo en este tipo de pacientes es tan buena con inmunoterapia. Lo que antes no teníamos, ¿no? Pacientes estaban condenados a morir prontamente. Muy bien, doctor Mosquera. Creo que es una última pregunta del doctor Hugo Durán. ¿Para cáncer de páncreas no tiene papel alguno la inmunoterapia? Lastimosamente no. Lastimosamente no. Hoy por hoy, pues no ha habido resultado alguno con respecto a la inmunoterapia en cáncer de páncreas y es porque el páncreas cuando produce, cuando se vuelve maligno, pues produce lo que llama la resistencia estromal. Y la resistencia estromal básicamente es la acumulación de tejido fibroso que limita un poco la penetración de linfocitos, ¿sí? Y eso lo confiere en un tumor frío, o sea, no hay taxis inflamatoria a este nivel con respecto a la inmunoterapia y por eso, pues, la inmunoterapia en estos casos no funciona en el cáncer de páncreas lastimosamente, por la resistencia estromal y también por las mutaciones que tiene este tumor. Generalmente son mutaciones del P53, ¿no? Acordémonos que uno de los factores de riesgo para cáncer de páncreas es la diabetes, ¿no? Entonces, ojo con esto y la resistencia periférica a la insulina, junto con el hepatocarcinoma, ¿sí? El hígado graso. Entonces, son dos como recomendaciones, pero sí, lastimosamente, la inmunoterapia no tiene una buena respuesta en el cáncer de páncreas. Muy amable, doctor Mosquera. Es cierto, el cáncer de páncreas es una de las desgracias que se están presentando oncológicamente hablando. Viene subiendo su frecuencia en forma acelerada. Se considera que está próximo a sobrepasar en Estados Unidos al cáncer de colon. En su incidencia, en Colombia el cáncer de colon está próximo a pasar al cáncer gástrico y seguramente en unos años el de páncreas hará lo que está haciendo en Estados Unidos hoy en día.
Eh, Sí. no hay más preguntas, entonces quería comentarle al doctor Ramírez, primero agradecer al doctor José Rodríguez Mosquera pues su participación en la reunión y sus muy importantes aportes. Vemos que es un oncólogo joven que gana Colombia y que le deseamos muchos éxitos en su desarrollo profesional en la ciudad que escoja, porque sé que tiene varias propuestas. En la que usted escoja, le deseamos los mayores éxitos en su ejercicio. Al doctor Ramírez agradecerle la invitación a estas reuniones, felicitarlo, son 286 reuniones, eso es un valor, pues, ya medalla de oro en Olimpiadas de charlas. Felicitarlo y desearle muchos éxitos en el lanzamiento del libro que tiene el día de mañana. Sé que es un enfoque bien interesante en todo el manejo de lo que es la administración en salud y cómo se debe manejar ese enfoque de la salud que los médicos no tenemos muy claro. A todos los asistentes que nos acompañaron en la reunión y a todos los que la oigan en diferido y la vean en diferido, pues agradecerle su asistencia. Entonces, doctor Ramírez, tiene usted la palabra para cerrar la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Landazábal, Gustavo. Eh, lo del libro sí va a ser mañana en la Academia de Medicina, en mi libro número 15, pero el martes 8 el martes 9 de diciembre, perdón, la vamos a hacer aquí en este escenario de Cecimín, lo del libro. Entonces, vamos a tener 2 horas, por eso los académicos están invitados para mañana, pero quería que el martes 9 de diciembre lo oigan el lanzamiento de este libro de Revolución en Salud, Innovación y Emprendimiento en nuestra charla. Bueno, vamos a hacer publicidad para la número 287, que es estas charlas son todos los martes, precisamente fue hoy lunes, por lo que mañana tenemos a esta hora en la Academia Nacional de Medicina lo del libro. Entonces, la próxima es el 2 de diciembre a las 6 de la tarde con un tema importantísimo hoy de país, que es la economía colombiana navegando en la incertidumbre. Nuestro invitado es el doctor Andrés Langebeck Rueda, quien es el director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar. Ustedes saben que el Grupo Bolívar está compuesto por 3 grandes empresas que son Da Vivienda, toda la parte de Bolívar Seguros, y la otra empresa grande es la constructora Bolívar, considerada una de las 3 empresas constructoras más grandes del país. Y quien nos va a hablar es precisamente, pues, quien maneja todos los estudios económicos de este grupo. Y la moderación nos la va a hacer Laura Charri, que es una periodista encargada en la revista Semana de todos los temas económicos y financieros. Entonces tenemos 2 grandes pesos pesados que son Andrés Langebeck y Laura Charri para el martes 2 de diciembre a las 6 de la tarde. Y bueno, pues antes de cerrar, Rodrigo, excelente conversatorio, el tema que nos diste de mucha actualidad. ¿Qué mensaje? En 3 minutitos, Bueno, final nos dejas a todos los que estamos acá, estuvimos o estamos todavía escuchándote. bueno, pues primero que todo agradecerles a todos, a toda la audiencia. De verdad, pues un tema que para mí me parece que es importante conocer, ¿sí? Lastimosamente, pues por cosas, a veces el acceso, la complejidad de lo que esto representa, pues estos temas no son muy limitados en la gente y me parece importante que todos tengamos la sensibilidad de poder entender un poco de estos y sensibilizarnos a la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que nos puede llegar en cualquier momento, ¿sí? A cualquiera de los que estamos, pues a cualquier persona, ¿sí? Y que yo pienso que conocer todo este tipo de tratamientos que hoy tenemos, gracias a Dios, pues es importante verlos, su aplicabilidad y obviamente poder
ver la forma de contar con ellos, ¿no? Y obviamente mi mensaje, pues, para terminar, es pues que todos tenemos que estar muy pendientes, muy alertas de cada síntoma, cada signo, y cuando estamos llegando a edad de tamizaje, yo pienso que cumplirlos a cabalidad, la colonoscopía, hacerse la citología a las mujeres, la mamografía, la radiografía de tórax, sí, que son estudios baratos y que no, pues afortunadamente no son complicados, pues con el fin de tratar de hacer detección temprana de la enfermedad y El así antígeno evitar. prostático. Y el antígeno prostático, tiene razón. Sí, señor. Listo. Muy bien. Oh, excelente, Rodrigo. Y si decides devolverse para Pasto, pues te digo que soy el presidente de la junta directiva de una de las clínicas más importantes de Pasto, que es la Hispanoamérica. Entonces, Yes. puertas abiertas allá. Gente como tú es lo que necesita esa ciudad. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, un honor para mí. Bueno, muy bien. Y allá no sé si es familiar tuyo. Allá está en la junta conmigo también Gerardo Luna. El Sí, así es. Él es mi tío. tío, Sí, señor. me imaginé que tú eras sobrino de Gerardo. Ahí estamos con Gerardo en la junta. Bueno, pues O muy sea que bien, tienen las Gustavo. puertas más que abiertas, Jorge. Ah, miren, 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 aquí está nuestro asesor de junta, Héctor Cárdenas, de la junta directiva de la No, Clínica no, Hispano. Para que vea, Héctor, la gente que necesitamos llevar para no, allá. no, pues lo que necesitamos para nuestra clínica, que es bien reconocida allá en el sector sur del país, Y en Pasto. montamos un área de oncología muy buena con Claro que sí, Rodrigo, si decide claro que irse. sí. Y Bueno, muy creo que el bueno. doctor Gerardo está conectado aquí a la ¿Sí? charla. El doctor Gerardo, sí. Creo que Ah, él está Sí, muy bueno. conectado. buenas noches. Véalo. Gerardo, Estoy ¿cómo valorando estás? pues la charla. Muy bien, doctor, muy bien. Toca llevarnos Doctor al Gustavo, mi sobrino para la saludo. Hispano. Pues ojalá el vuelo de él es amplio y las ofertas son múltiples y Está muy bien entrenado. bienvenidos será. Pues si él decide y nosotros y con el advenimiento de todos sería muy bueno, doctor. Miren ahí, Rodrigo Muchas gracias Gerardo sabe que por tiene esta oportunidad buenas ofertas. Estupendo, que le estupendo, dan estupendo. a Rodrigo, que viene a empezar su desarrollo. Soy conocedor de su dedicación, de su capacidad de estudio y de lo que ha podido guardar en su, hay que aplicarlo. Muy bien. Gracias, Gerardo, por esas palabras. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la moderación, excelente. A Olga de Lourdes Benavides, que la veo conectada, que fue la gestora de presentarnos a Rodrigo y de todo esto. Muchas gracias a toda la colonia nariñense y de Pasto. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Yo sí quiero agradecer a Rodrigo José por haber aceptado esta invitación. Obviamente a Gustavo por su generosa disposición, a pesar de que estaba en vacaciones y de inmediato aceptó la invitación para coordinar este conversatorio. Y a ti, Jorge, por ese liderazgo. Así que adelante con el chat y muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Olga de Lourdes. Se te ocurre otra persona y me dices si de eso se trata. Traer gente buena a las reuniones, que nos Claro enseñen, que que nos sí. aporten. Bueno, estamos en comunicación, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Bueno, a que pasen todos, buena- a descansar y nos veremos el 2 de diciembre, o sea, de mañana en 8 días. Bueno, Así será. gracias. Ahí estaremos. Bueno, Gracias, feliz noche para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Todos, feliz noche, que descansen. Maestro Gustavo, muchas gracias. Mucho gusto, doctor Chao, Ramírez. chao. Muchas gracias.
Gracias, Gracias, buenas noches Gustavo. para todos. Miren a la doctora Marta, gracias por la Aquí estoy. compañía. Gracias. A Olga, ustedes. saludos. Gracias, gracias. Gracias. Una Igualmente, feliz noche gracias. para todos. Muchas gracias, excelente Uy, reunión, coronel, muy excelente. bien. Coronel, Un además de abrazo, aprender doctor de Ramírez. helicópteros, aprende aquí de cáncer. Buenas noches, Buenas Un noches. abrazo, mi querido doctor. Chao. maestro. Gracias.